Bien, ya estamos en este segundo bloque de MB Noticias y recibimos con muchísimo gusto a Denis Merken, que es profesor de la Universidad de Sorbona, sociólogo, director del Instituto de Altos Estudios de América Latina o para América Latina de París. Un gusto que estés con nosotros esta mañana. Encantado. Bueno, se puede hablar de muchos temas. En los últimos días habíamos hablado de lo que fueron las elecciones en Francia, pero hay un tema que es muy importante, que atraviesa todas las sociedades y que tiene que ver con, tema que has estudiado además, con la expansión de las violencias en las sociedades democráticas, ¿no? ¿Cómo es que se explica este fenómeno cuando parece que hay más libertad de expresión, mayores libertades y mayores comodidades? ¿Cómo podrías decir que es tu primera, digamos, mirada sobre esto que creo que a todos nos preocupa? Es sin duda uno de los grandes desafíos que tienen las sociedades contemporáneas, las democracias contemporáneas, y uno de los problemas centrales de la vida política. Nos damos cuenta de que la difusión y la multiplicidad de formas de la violencia que atraviesan la sociedad, que van desde las cuestiones de género, que han sido tan justamente denunciadas en el último tiempo, hasta problemas de delincuencia, aumento de los tráficos, con desafío del poder estatal, ¿no? En algunos países como Brasil, Colombia, México, Haití, ahora muy recientemente, pero de manera bastante difusa, representan uno de los problemas centrales de las democratizaciones por venir y de los presentes de nuestras democracias. ¿Y eso a qué factores se debe? ¿Hay porque más gente accede a algunos derechos o el Estado no sabe escuchar y responder? Hay sin duda un problema de comunicación entre el Estado y la evolución de la sociedad, que no siempre es una evolución en el sentido virtuoso de la palabra, ¿no? En el sentido del progreso. Hay un aumento muy importante de las desigualdades sociales y hay una capacidad puesta en jaque de las instituciones, de la democracia social, del Estado social, para poder responder a estos problemas. Por ejemplo, la relación con la policía se ha vuelto un problema muy importante en casi todos los países del mundo, ¿no? Pocos son los ciudadanos, o en todo caso, crecientes son las franjas de la ciudadanía que empiezan a tener una relación por lo menos ambigua, cuando no de puro rechazo en su relación con la policía. Y esto en un Estado de Derecho, en un Estado que pretende expandir la libertad, es un problema. Es una de las razones de mi viaje, porque se discute un documento muy importante en la Fundación Siembra este viernes y me han invitado a participar en eso. Sí, justamente esto lo iba a decir al final. Dice, acá también el agua hierve a 100 grados, ideas para fortalecer la convivencia democrática y controlar la expansión de las violencias. ¿Cuáles son o por dónde deberían ir, las respuestas que, eviten la expansión de las violencias y que todos tengamos mejores oportunidades y podamos convivir en una sociedad? Es muy difícil dar una respuesta breve, pero hay algunos aspectos. Por ejemplo, si pensamos en Francia, sin duda la poca capacidad del Estado y del gobierno a escuchar los movimientos sociales y atender sus reclamos ha llevado a una expresión mucho más violenta de la manifestación social. Pensemos en los chalecos amarillos, en las revueltas de las periferias. Por otro lado, está el funcionamiento de las instituciones. El Uruguay, por ejemplo, es un país que tiene una tasa de encarcelamiento muy, muy elevada, porque la respuesta al fenómeno de la violencia ha sido tratarla como desde un ángulo puramente delictivo, de criminalización del conflicto, y entonces allí hay un problema para revisar muy profundo en el tratamiento de la institución judicial, cómo funciona la justicia y cómo se integra la justicia a un tratamiento menos violento de los conflictos sociales, la institución policial, que también sigue representando problemas, por un lado porque está desafiada, por ejemplo, por el aumento de la criminalidad organizada, y por otro lado porque se pone, tal vez excesivamente, en manos de la policía la relación con la fracción más pobre de la sociedad. Y luego otro conjunto de instituciones, pero una parte muy importante del problema está en repensar y adaptar, profundizar, hacer ágiles y democráticas las instituciones del Estado. No se trata de achicarlas, sino de mejorarlas para que la población pueda sentirse parte del Estado y no vivir el Estado
como algo que está enfrente a sí mismo, ¿no? Recién mencionaste los chalecos amarillos. Pienso acá en muchas manifestaciones en reclamo de mejoras laborales o, bueno, que en contra de que cierre una fábrica. Hay muchos reclamos también que vienen de la sociedad civil organizada en sindicatos, que a veces también sufren, o de sociedad civil que denuncian y sufren la represión, que no se llegan quizás a la justicia, pero también. Esta quizás falta de respuestas o criminalizar o hacer leyes para reducir o restringir esos derechos, ¿va por el buen camino? Va por un camino peligroso y por un camino que evidentemente no es satisfactorio, porque la violencia se vuelve multiforme y crece en profundidad y en extensión, ¿no? Por otra parte, la manifestación de los problemas sociales se encuentra en el borde de la ley y del derecho, con muchas situaciones en donde hay muchos sujetos que deben salir del espacio de la legalidad, y esto es un problema para la democracia. Ocupaciones de viviendas, ocupaciones de tierras, ocupaciones de la calle, acceso ilegal a una serie de problemas, trabajo en negro o trabajo ilegal o informal, poco importa cómo lo llamemos. Hay una serie de ilegalismos a los que son empujadas franjas de la población o algunos sectores sociales en la protesta también, y entonces debe reflexionarse con una muy fina inteligencia política cómo tratar esas situaciones y no pensar ni que la represión o la ilegalización de esos elementos es absolutamente imposible, ni que esa es toda la solución o la única solución posible tampoco. Hay que encontrar mecanismos que no conocemos, no tenemos recetas y no tenemos certezas tampoco. Hay que aceptar que ese es un desafío público muy importante. Nuestros gobernantes tienen que aceptar venir al espacio público y discutir francamente y abiertamente sobre este problema, porque no hay recetas, porque no hay soluciones probadas y porque representa un peligro muy importante para la democratización de nuestras sociedades. ¿Esto es específico de América Latina o atraviesa todas las sociedades democráticas, por lo menos occidentales? Es un problema mucho más generalizado que en América Latina, pero también guardar la proporción y la medida es muy importante. América Latina es el continente más violento del mundo si uno mira los muertos, si uno cuenta los muertos. Y más desigual también. Y también el más desigual, ¿no? Pero, por ejemplo, si pensamos en los femicidios o en la violencia de género, digamos, no cabe ninguna duda de que el Uruguay no se encuentra en la situación en la que se encuentra México, por ejemplo, o Francia en la que se encuentra Brasil. Entonces, tener la justa medida de las cosas nos permite no confundirlo todo, no confundir lo que puede ser el ataque a la integridad física de una persona con una violencia que llamaríamos simbólica. En cierta medida, como decía Freud, por ejemplo, cuando alguien insulta a otro en lugar de pegarle, creó la cultura, decía Freud. Entonces, la violencia simbólica no puede equipararse con la violencia física contra las personas, lo cual no quiere decir que no sea un problema también. Claro. En fin, estos tratamientos, poder poner matices, poder encontrar espacios para la implementación de políticas y para la creación de estrategias de acción institucionales es muy importante. Tengo dos preguntas para cerrar, pero una que quería hacerles, si bien vive en Francia, en los últimos días se conoció una propuesta de un legislador del Partido Nacional que decía que habría que penalizar, es decir, que sea delito dormir en la calle, sobre todo dado el incremento de la cantidad de personas en situación de calle. ¿Es por ahí el camino? ¿Se ha resuelto de esa manera en otros países? Pienso en Francia, donde usted vive. No, de ninguna manera. ¿Es una expresión más de la violencia, del crecimiento de la violencia esto? La respuesta violenta del Estado, la respuesta represiva del Estado, sea esta legal o no puede sino incrementar el problema, ¿no? Las situaciones de calle, las personas que viven en la calle, que también están presentes en sociedades ricas, ¿no? París tiene un problema muy importante de personas viviendo en la calle, no pueden encontrar una solución policial de ninguna manera. Descargar sobre la institución judicial y sobre la institución policial el tratamiento de semejante problema de tal envergadura es sin duda una muy mala estrategia. En Uruguay sabemos que el aumento de la población en la calle, tiene mucha relación con
la dificultad a producir políticas de integración social para quienes salen de la cárcel. Entonces, la cárcel no tiene una función reparadora para muchas personas que salen en muy mal estado de sociabilidad, de integración social y demás, y terminan en la calle. Muchas de las personas que están en la calle hoy ya pasaron por la cárcel. Esto debería ser prueba suficiente para el legislador de reflexionar un poquito mejor y no hacer declaraciones que busquen solamente satisfacer a su electorado. Y ya para cerrar, en una respuesta breve, que sé que es difícil, ¿la derecha está haciendo la respuesta a algunos de estos reclamos o a esta expansión de las violencias en la sociedad democrática, como se ve, por ejemplo, bueno, pienso más en Europa, pero también acá en América? No, la derecha, esas soluciones represivas de la derecha, sin duda, responden a una inquietud, a un temor y a una preocupación y a una angustia de una parte de la población. No son solo el efecto de un endurecimiento ideológico, pero no van por el buen camino. Bien, esto se va a profundizar el próximo viernes a las 7 de la tarde en la Facultad de Psicología. Sí. ¿No? Así estaremos discutiendo este problema. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Por haber venido y bueno, hacerse un lugarcito de su visita en Montevideo. Un gran placer.